Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento, lugar y circunstancia en que, estemos aquí haciendo lo que ya muchas personas, un grupito ahí consolidado, les gusta cada domingo. Bueno, cada lunes, porque el domingo no tiene sentido que suba todos los lunes escuchando este maravilloso podcast donde, vamos a mencionar siempre cosas del acontecer nacional e internacional, cosas que nos dejen abrumados, emocionados, felices, contentos y, por qué no, también exaltados sobre este programa maravilloso que ya está por su entrega número 8, el capítulo número 8 de Cosas para Contar. Entonces, estamos ya en el capítulo número 8. Sí, lo estamos logrando, vamos camino directo al 10. Y todo eso gracias al poder mágico que le han brindado a la gente a través de las cuentas, como por ejemplo en Instagram, rafa.m03, m03rafa en Twitter, también Cosas para Contar en YouTube. Recuerden que todavía se sigue montando este podcast en la plataforma de iVoox en formato audible, y posteriormente le estaremos avisando, va a también ser una opción bastante fidedigna para escuchar en Spotify y por qué no también en Apple Podcasts, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Pero bueno, el tema de hoy digamos que es algo que ha rondado inclusive en el diario colectivo de muchas personas, un tema que se ha estado hablando bastante en estos últimos tiempos, sino inclusive mucho tiempo antes, que es la nueva mecánica a la hora de trabajar en una empresa, a la hora de trabajar en medios personales, digamos, para conseguir algún dinero extra. ¿Por qué no? Porque nuevamente para nadie es un secreto el hashtag, lo que se está dando la prioridad es el mismo tema que ya íbamos recordando de lo que fue el teletrabajo, lo que sigue siendo esta versión como alternativa para poder frenar el desempleo, el problema del ámbito laboral a la hora de buscar algo de dinero, o simplemente ser más lucrativo y activo contigo mismo en medio de esta situación que nos tenemos confinados en casas. Y muchas empresas han dedicado también a exponerse en este tipo de terrenos para encontrar alguna solución y seguir percibiendo y produciendo a fin de cuentas, porque no podemos seguir quedándonos, digamos, estancados, al menos las personas que nos tocó, digamos, quedar estancadas, porque tiene que haber una movilidad para que todo esto que se está haciendo con la pandemia funcione de una manera que realmente proteja tanto al empleado como al empleador, y que no sea nada más un simple ajuste de cuentas donde ya no hay nada que hacer, entonces la empresa va para abajo, porque nadie quiere eso. A fin de cuentas, en medio de toda esta situación hace falta buscar más alternativas, y mucha gente ha dedicado sus espacios a lo que sería el teletrabajo, el home office, para poder sortear este tipo de asuntos que están afectando el acontecer nacional e internacional. Porque por lo menos mucha gente se preguntará en qué consiste el teletrabajo. Bueno, simplemente un trabajo que se maneja a distancia en una posición bastante remota, desde un lugar distinto donde tú te encuentras frente a tu empleador o quien recibes el servicio. Existen dos clases principales de teletrabajo, que son los que vamos a abarcar en este programa, que es el autónomo y bajo relación de dependencia. El autónomo viene siendo el que uno realiza por cuenta propia por un individuo en calidad de contratista, mientras que el que llaman el conjunto de beneficios es el trabajador laborando, para no ser trabajador y cayendo en redundancia, hace un contratante. O sea, es la misma posición que veníamos llevando de empleado a empleador, pero ahora llevado al ámbito de las tecnologías y estas disposiciones para seguir laborando en el terreno, en este caso digital, que también es un aspecto positivo, porque no podemos parar, como yo vengo comentando, una producción por simplemente ya no ir presencialmente a las mismas. Más bien, esta sería la oportunidad para que en la llegada a nueva normalidad, les recomiendo que vayan a ver ese podcast, ese capítulo, quizás sea una tendencia a ver si realmente es factible seguir dependiendo, el modelo de la empresa en formato digital, o volver a los ámbitos convencionales presenciales. Y eso se evalúa por lo menos en estos tiempos, imagino los directivos, la gente encargada, los supervisores, con lo que sería las destrezas que se están generando ahorita para sortear la crisis. Y hay mucha gente que todavía en medio de todas estas cosas no está, digamos, percibiendo nada, porque simplemente los trabajos no son factibles para llevarlos a esta temporada de home office. Entonces
Algunos de ellos, digamos los más jóvenes, los centennials, los siguientes a los baby boomers también, ¿por qué no? Están tomando estas medidas, digamos, en los formatos freelance, de trabajo independiente, en donde una persona ofrece un trabajo y el otro simplemente lo acata dependiendo de sus habilidades y su posibilidad, que también es un mecanismo que funcionaba inclusive mucho antes de llegar a la pandemia del COVID-19, porque por lo menos me toca ver desde el punto de vista de la experiencia como latinoamericano. Quizás esta zona ha sido la más ardua en el tema de lo que sería el freelance, porque mucha gente ha migrado a este tipo de plataformas dependiendo de los países o regiones o zonas donde ellos vivan, porque quizás haya problemas económicos, haya un alto nivel de desempleo o simplemente quiere hacerse un dinero extra. Porque uno puede tener su trabajo, puede tener sus miles de mecanismos, pero a la hora de la chiquita siempre hace falta algo, y mucho menos o mucho más en estos países donde la tendencia al crecimiento económico sigue, digamos, estancada. No es lo mismo, y aún así lo siguen haciendo personas del primer mundo tomando este tipo de trabajos home office, o mejor dicho freelance, que a una persona, por ejemplo, de Latinoamérica, o por qué no, dicen que también la India es un tremendo factor en caso de contratar a personas que hagan freelance. Pero bueno, eso sería más bien como una experiencia que hay que añadir y hay que trabajar dependiendo de lo que vaya a ocurrir en el futuro, para ver si realmente tenemos que adaptarnos completamente a estos terrenos, porque de todas, este es el futuro. Va a llegar un momento, y por ejemplo, que tengo un reportaje de algunas empresas de agencias de publicidad en Europa, en Francia y España, que han cerrado sus puertas porque comprobaron que era más productivo laborar con las marcas y todas aquellas cosas desde la casa. Entonces ahí es donde uno ve el cambio paradigmático de, por ejemplo, lo que son los call centers, los servicios de atención al cliente y todas aquellas cosas que requieran de una llamada o de contacto a simple vista, van a quedar en lo que será el mundo de la tecnología, ya sea a través de los 1001 formatos que se están gestando hoy en día, como puede ser, bueno, la plataforma Zoom, que es la más conocida para las videoconferencias. También está la competencia que hace Google con Google Meeting o Google Meet, y otra amalgama también de plataformas que funcionan para unir cada vez más a los empleados de una compañía. Pero bueno, esto es más bien una advertencia también por muchos de los países que todavía tienen ciertas dudas, porque no solamente somos nosotros que tenemos algunas dudas con respecto a si vamos a poder seguir trabajando en caso de que estemos en una empresa con la modalidad de home office, porque ya hay países como por ejemplo Argentina, Brasil y si mal no recuerdo Colombia, han tomado ya medidas legislativas, judiciales para lo que sería el tema del teletrabajo. Ya hay políticas que favorecen a lo que sería el acuerdo entre las personas que trabajan y aquellos que surten a la empresa por las publicidades y todas aquellas cosas. Y realmente es factible, porque también ahí está la tendencia de que, dependiendo de lo que vaya a ocurrir con todo este tema de la nueva normalidad y demás, mucha gente no decida seguir trabajando en este terreno de home office porque simplemente, como no estás presencialmente allí y no estás cumpliendo todo el horario que tú firmaste un contrato que, por ejemplo, en Venezuela es mínimo de 8 horas, no se te da el salario completo. Entonces, por lo menos en países como Argentina han decidido promover una iniciativa donde hay un acuerdo equitativo entre el empleado y el empleado. Posiblemente esa sea la palabra más usada de este capítulo. Y eso es realmente positivo, porque por lo menos aquí en el caso de Venezuela no es tan marcado ese tipo de aspectos, pero aún así hay personas que creen que no están ganando lo que deberían ganar, pero también está el mismo sistema de que tú estás laborando en tiempos cortos de tiempo y ya tienes, digamos, cualquier tipo de facilidades porque estás en casa, pues ya en caso de que te sientas mal te quedas allí, estás ahí mismo y tal, no tienes que ir corriendo y tal. Y también es a la inversa, porque imagínate un accidente laboral. ¿Cómo trataremos el tema de los accidentes laborales? Porque ahora son en casa. Realmente ahora la empresa tiene que indemnizarte, por decirlo de una forma, de que, oye, no sé, haya ocurrido algo horrible en tu residencia. Son temas que todavía hace falta trabajar. Y estos países han sido pioneros, al menos en América Latina, en crear una barrera que
fomente lo que sería estos fake news de que no, las empresas ahora se ven en el yugo de lo que realmente quiera fomentar el empleador, cuando realmente no es del todo cierto. Esto a fin de cuentas puede ser un ganar-ganar. Así que hay que seguir probando estos mecanismos para ver qué tal pueda surtir la generación que va a venir, porque esto es tendencia. Ya ha salido la vacuna, la anhelada vacuna, y ya ha llegado la nueva normalidad. Tenemos que tener presente que el home office va a quedar y va a seguir haciendo una alternativa bastante eficaz y posiblemente, ¿por qué no?, va a dejar esa alternativa para ser el modelo por antonomasia para poder sortear este tipo de actividades que realmente hace falta manejar para hacer un equilibrio con todo esto que estamos hablando. Pero bueno, quisiera lanzar una pregunta al aire para todos aquellos que están escuchando. Básicamente quiero conocer si están en una modalidad de home office, son freelance, ¿cómo están llevando esto? Porque por lo menos en mi caso personal, bueno, no tengo un trabajo realmente completo, por decirlo de alguna forma, digamos en el ámbito del freelance por ahora, pero se ha visto marcado, quizás no sé porque somos venezolanos también, que hay una tendencia a buscar cada vez algún tipo de alternativas laborales para poder, digamos, percibir lo que nosotros consideramos como sano, como justo, y tampoco sin caer a las exageraciones, ojo. Pero bueno, ¿cómo han tratado ustedes este tema? Porque por lo menos ahorita en nuestra segunda parte tenemos una entrevista con alguien que ha dedicado su vida perfectamente a todo esto. Pero bueno, así que de todas hay que seguir para adelante. Es el mensaje que les puedo dar, al menos en esta parte. Y hoy me imagino que algunos estarán como que, cónchale, pero ¿qué te pasa en la voz? ¿Qué te pasa? No, nada. Simplemente, bueno, sabes que está el COVID, entonces hay que cuidarse muy bien. Quédense en casa, señores, no salgan más de lo que están saliendo aquellos que están, digamos, exponiéndose cada día más a este virus que coño, está complicado. Entonces bueno, vamos ahorita a la segunda parte. No se despeguen, al menos que vayan a hacer algo importante como ir al baño o tomar algo de agua, porque ya volvemos. Y muy bien, amigos, ya estamos en esta segunda parte de lo que sería este ya octavo episodio de Cosas para Contar, donde bueno, vamos al segmento favorito de todo el mundo, la entrevista mágica, emblemática de todas aquellas cosas. Y en esta vez tenemos a una persona, digamos, importante en este mundo de que veníamos hablando, del freelance, el home office, todas aquellas cosas, porque tiene, digamos, una carrera bastante marcada en este tipo de aspectos, y ya van a ver por qué, porque nos lo va a explicar como todo un señor. Es comunicador social, licenciado ya, aunque sin título como todos, de comunicación social, trabajan en el negocio de freelance, sus trabajos por freelance y tal, y también tiene un trabajo que hace por medio de teletrabajo, para ganar redundancia, en una agencia de publicidad. Y bueno, fue un locutor bastante importante en un programa radial que vamos a comentar un poco más adelante. Señoras y señores, estamos hoy nada más y nada menos que con Daniel Brito. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper chévere estar por acá. Saludarlos a todos de nuevo, chicos, ¿cómo están? No, espero que estés aquí, digamos, activo. ¿Cómo te sientes de estar hoy en Cosas para Contar? Bueno, bastante emocionado. Esto me recuerda a los días de Sinestesia, en donde estábamos, como bien sabes, allí también como que medio hosteando, allí, ranteando, haciendo millones de cosas. Y bueno, nada, eso es una experiencia más junto a ti. Chévere. Claro, una experiencia, digamos, interesantona, la recomiendo. Creo que todavía están esos programas radiales por allí. Un programa que hacemos Daniel y yo, en este caso hablando de cine. Daniel, ¿cuánto sabes de cine? Bueno, bastante gracias a ti, gracias al programa. Muy bien, muy bien. O sea, realmente me sigo manteniendo en el área de series, pero ahí voy. Es cierto, él tenía un segmento bastante movido de las series y todas aquellas cosas. Hasta hacíamos una especie de sketch, de rants, donde nos peleamos a muerte y sacamos sangre, lloramos sangre, tal cual Virgen Inmaculada. Sí. Pero bueno, Daniel. Ok. Pero en este caso, Daniel, no vamos a hablar mucho sobre eso, sino vamos a entrar en el tema de lo que efectivamente viene siendo esto del freelance, el home office. Quiero que nos cuentes un poco de cómo ha sido o a qué te dedicas con respecto al freelance, cómo tú te ejerces en este mundo del trabajo virtual. Bueno, como sabrán,
este, que más o menos ya consta un poquito de lo que yo hago. Realmente, a mí lo mío está dentro del área de marketing. Yo trabajo en una agencia digitalista y eso es como que el teletrabajo que estoy haciendo siempre como que el lunes abierta, pero bueno, la situación del país siempre lleva a uno que bueno, que uno tiene que reinventarse, qué es lo que tiene que vender y todas estas cosas, y sobre todo cuando eres comunicador social, tienes ciertas habilidades que como puedes vender, explotar y por allí, ¿no? Entonces, nada, yo como me desempeño como freelance desde hace como un añito y medio más o menos. Este, que es una historia muy divertida porque, claro, o sea, yo empecé en una de estas páginas que son de, ¿cómo se llama? De estas que tú postulas para hacer los trabajos de esta gente que es de afuera, de la India, de Estados Unidos, no sé qué, porque obviamente a los latinos no le pagan nada. Sí, bueno. Y, y nada, como que esa fue como que mi primera plataforma. Allí conseguí uno que otro trabajito, sobre todo que sí, editando audio, me ponía a editar unos podcasts súper larguísimos, como que, ay, quítale el aire a todo esto para que suene súper fluido. Y yo, mira, me pasaba casi que toda una noche echándole cuchillo, que en esa época fue que sí, la broma del apagón. Okay. El apagón nacional. Hace como 2 años. Yo tenía trabajo que entregar de freelance. Entonces, ¿cómo tú le explicas a un tío? Exacto, ¿cómo le explicas a un indio que se te fue la luz por 7 días? Una cosa loca. No, una cosa de película. Entonces, nada, y bueno, esos fueron como que mis comienzos. Ok, pero en este caso me vienes diciendo lo que sería el caso de el indio filmando, mírame a mí, editando los podcasts. Ya veo que tú puedes editar este perfectamente, pero ¿desde hace cuánto, o sea, por qué decidiste emigrar al terreno del freelance? Bueno, Rafa, como te dije, realmente es que nosotros como jóvenes tenemos demasiadas necesidades. Ahorita el país está en una situación crítica, ya sabemos la situación del país, hay que sacar dinero de donde podamos. Claro. Y bueno, yo siento que, bueno, es como una conversación interna que yo también he tenido durante estos últimos días, que, ¿sabes? Cuando uno termina la universidad y todo esto, se vuelve modo trabajo así, clic, pasado, adiós relaciones sociales, adiós todo, da dinero. Entonces, ¿sabes? Como que al final, no sé, esas áreas que, bueno, no hay para dónde agarrar, pues siempre uno quiere como que guita extra. Claro, claro. Y que puedes desempeñar ese tipo de trabajo para tener un dinerito, una entrada extra. No, y tiene bastante sentido porque, oye, por lo menos en ese momento que estabas en el terreno online, por decirlo de alguna forma, estábamos estudiando, como bien comentabas, y después que, digamos, te enseries con esta agencia de publicidad. Ahora te pregunto, ¿cómo ha sido esa evolución del trabajo convencional que venías haciendo de esa agencia de publicidad a lo que se puede llamar el home office? Porque para nadie es un secreto hashtag, para nadie es un secreto la cuarentena. Intervino bastante en esta situación de que nos cambió la vida por completo y mucha gente que trabajaba presencialmente tuvo que emigrar al terreno online y tú no fuiste a la excepción. O sea, ¿tú lo viste con más facilidad o te resultó más dificultoso? Realmente al principio fue bastante dificultoso. Okay. En el sentido de que, claro, obviamente te tienes que preparar, no estaba preparado, no tenían los equipos. Casualmente tenía una laptop por allí que uno de mis hermanos fue así como que, mira, tengo esta laptop, está como que medio right y no sé qué, pero si quieres me la puedo mandar, ¿sabes? Tener gente fuera y todo esto que te puede ayudar. Okay. Y menos mal porque yo tenía mi computadora dañada. Y yo así como que, bueno, entonces, o sea, realmente me llevó como que perlas porque de verdad que no tenía computadora. Entonces como que instalar todo el programa nuevo, como que buscar un lugar de la casa en donde te presentar y todo esto, el pedo del internet, lo siento, se puede decir. Lo siento. Tranquilo. Sí, como que el tema del internet, del Zoom, sobre todo cuando se trabaja en digital, mira, que mándame el editable, que la activo en Photoshop, que mira, que las fotos se quedaron en la agencia, ¿cómo hacemos? Nadie quería salir de su casa. Creo que nosotros como que
tuvimos como un poquito de overacting, un poco como que sobreactuamos cuando empezó todo esto, así como que, oh mira, viene o sea, ya está el coronavirus y tal, ya todo el mundo lo tiene, corran por sus vidas y tal. O sea, obviamente estamos en un proceso de correr nuestras vidas y nadie quiere salir de su casa, ¿no? Claro. Entonces, buscar los insumos en la agencia, mire, mándame esta foto, mira qué pasó con esto, mira que me están pidiendo esto, que cómo hacemos, y la reorganización de todo el contenido digital, como, bueno, sabemos que el tema de los medios convencionales, televisión, periódicos y todo esto no funciona, entonces esto se migró a digital. Eso significa, bueno, que la presión estaba allí, casi que uno comuniquen ya, porque no podemos dejar que se nos caiga. Y es como... Pero bueno. Claro, y eso tiene sentido porque vienes diciendo de que ha habido bastante presión, por decirlo de alguna forma, quizás desde el propio equipo de trabajo, porque como ahora todo se direcciona al ámbito de la casa y tal, nuestro ritmo de vida cambia de tal forma, ponte, no sé, yo hacía esto, esto y aquello, ahora tengo que reducir parte de mi horario de esparcimiento, de ocio, ¿por qué no? Para dedicar estas horas al trabajo y generar más dinero. Pero como vienes comentando, esa agencia es interesante porque llevan una gran cantidad de marcas y todas aquellas cosas, algunas muy grandes, no sé si podemos mencionar algunas aquí, pero ¿qué ha sido, digamos, lo más demandante? Ha sido más demandante las marcas, las personas que surten, por decirlo, a esta agencia de publicidad o los propios directivos de la empresa. Yo creo que lo más demandante efectivamente es como el cambio de horario. O sea, obviamente los clientes ante esta situación de crisis mundial y todo esto no querían dejar de comunicar porque tenían miedo de perder los trendy, ¿sabes? Como que sobre todo, bueno, no sé si decirlo, bueno, Empresas Polar, ya lo dije, No importa. que es demasiado, pero demasiado conservadora en su tema porque, ¿sabes? Como que al final, ellos obviamente tienen una trayectoria, ellos obviamente tienen un posicionamiento de marca bastante marcado y, y ellos no quieren perder eso. Tampoco quieren que los critiquen, no quieren, o sea, ante cualquier situación irregular en redes, ellos prácticamente hacen una campaña, pero uno es demasiado family friendly, uno no, prácticamente uno no se puede salir de esa cajita conservadora que tiene la empresa Polar, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, ante toda esta crisis, lo más demandante fue adaptarnos a los horarios, porque el horario de oficina se acabó, Rafael. Se acabó. El horario de la oficina se fue. Entonces, eso significa que uno se tiene que parar súper temprano, no tiene de trabajar, cuando termines de hacer todas tus cosas, obviamente ya cuando estás en casa, te toca agarrar agua, te toca ir, no sé, hacer el almuerzo, te toca, oye, pararte a atender unas cosas, a veces cuando llega la caja. pero, ¿Por qué no? Sí. pero sí, o sea, es real, es una situación real y nada, es difícil como que sobrellevar todo eso y el trabajo al mismo tiempo, terminas de trabajar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche te estás escribiendo con el cliente todavía, mira, mañana necesito esto, es como inspirar, por favor, que ya está demasiado. Hay un gran nivel emocional que juega mucho en contra de la misma persona, ¿no? ¿Emocional en qué sentido? No. O sea, de tanta presión, tanta carga que uno lleva por decirlo de una forma, a la cama, porque tengo que venir al día de mañana a hacer esto y aquello, puede haber como un desequilibrio, inclusive en la emotividad y en la manera de hacer las cosas. No sé, te pregunto, ¿ha habido un cambio en ese sentido? ¿O lo has venido desarrollando de manera normal? Como... No, sí, totalmente. Ha habido un cambio porque a veces, ¿sabes? Como que hay días buenos y hay días malos. O sea, hay días en los que te sientes motivado, que te paras como el tipo de Monserín, que vengo inspirado. Y te sientas de las 7 de la mañana y empiezas a trabajar y todo esto, no sé qué, y sacas una barbaridad de pendientes y viste que estás trabajando esta tarde. Pero oye, tienes este subidón de adrenalina. Como hay días que de verdad que no te tocas hacer absolutamente nada, estás como mirando al techo, todo te distrae,
¿sabes? Que no era lo que pasaba en la agencia, porque esencialmente tenías a la gente al lado, tenías a la jefa pidiéndote las cosas, tenías que, mira, que caminas para allá, que haces seguimiento a esto, no te, y ¿sabes? Si espabilabas, no hacías el trabajo. Claro, claro. Entonces, por eso es que se sacaba el trabajo en las horas de oficina, ¿no? Era necesario llegar a la casa y hacer el trabajo. No, y te entiendo completamente, porque por lo menos han habido países, como ha sido Argentina, en el caso de Latinoamérica, claro, también Brasil y Colombia, que han, digamos, trasladado al ámbito de derechos y tal, las leyes en materia de teletrabajo, donde se beneficia a tanto el empleado como el empleador y que haya un acuerdo bastante acertado con respecto a todo esto. Aquí te tengo, por ejemplo, que en Madrid, en España, se tuvo que crear una especie de normativa para poder tratar el tema del teletrabajo. Y, por ejemplo, el trabajador tendrá o tiene el derecho a la compensación total de los gastos, porque el trabajo a distancia no puede suponer costes relacionados con equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Y también aquí dice el artículo, alude a la prevención de riesgos laborales y urge a poner atención en factores psicosociales, ergonómicos, organizativos. O sea, ya se están creando políticas con respecto a eso. Pero ahora te pregunto a ti y en el entorno donde tú estás, ¿cómo ha sido el caso de... ¿O crees que tu trabajo ha sido más infravalorado en cuanto al salario? O sea, ¿has recibido menos ingresos porque ya no estás presencialmente en una oficina? No. O sea, yo siento que estamos ganando igual. Más bien, los directivos se están preocupando porque obviamente saben que es muchísimo más trabajo, saben que obviamente es una dinámica distinta. Y se han preocupado para motivar a la gente, para dar bonitos, para... sí, como que compensar un poco esto, aunque siento obviamente que no es suficiente, de verdad que las horas extras que trabajan no te las pagan y prácticamente, o sea, la responsabilidad es bastante grande para el personal que tiene. Entonces, bueno, obviamente lo que logran con eso es que la gente no se termine de ir, como que motivarla a quedarse, porque obviamente va a ser delicada ahí porque tiene que meter a otra persona nueva, no sé qué, entonces ellos quieren amarrar a las personas en ese sentido, pues. Pero igual yo siento que no me lo estoy compensando. Claro, no sé. Es más lo que trabajo que lo que compensa. Ok, porque han habido casos de empresas que la nómina, por decirlo de una forma, no es sostenible y han tenido que despedir incluso a gente que ha renunciado debido a que no se puede generar un salario bastante aceptable, porque bueno, ya los trabajos no son los mismos, quizás esto apunte más al terreno de trabajos más físicos, por ejemplo, pero como en este caso la agencia de publicidad no necesita tanta actividad física, por decirlo de una forma, porque ya todo es en el terreno virtual, ahí se ve la diferencia bastante notable. En tu caso, bueno, no sé, en esa agencia de publicidad no han habido despidos o cosas así para reducir nómina. Al principio sí sacaron gente que no aportaba como que mucho, de repente unos pasantes, otro newbie que había. De verdad no sé por qué tomaron esa decisión, pero bueno, hace unas 2 semanas es que empezaron de nuevo a abrir los empleos, o sea, hay personas nuevas, hay pasantes nuevos, en su mayoría pasantes, porque bueno, para nadie es un secreto, para nadie es un secreto. Muy bien. Que una agencia digital pero para esta agencia digital, bueno, se construye bastante mano de obra. Claro, y es entendible porque, oye, el ámbito de lo que es ser un empresario, una persona que gerencia una empresa en estos tiempos es bastante complicado. Pero ahora te voy a preguntar algo a ti, o mejor dicho, te voy a direccionar a un mundo como tú, desde tu punto de vista como empleado, freelance, home officer, por decirlo de alguna forma. Aquí tengo un caso que quiero que lo relacionemos para que me des tus comentarios, porque quizás lo has visto de alguna forma en tu cotidianidad. Y en este caso tenemos a una persona que, bueno, la vamos a llamar como María Laura. Creo que más... relato de familia. Sí, relato de familia. María Laura, que viene de Colombia, de Bogotá, que nos relata un poco su experiencia en contra, dice ella, en contra del teletrabajo. Así que te voy narrando. Ella dice que
La exaltación del teletrabajo va a traer grandes consecuencias en nuestra vida cotidiana y va a ser irremediable, pues la situación inestable va a potenciar aún más la posibilidad u obligación de trabajar desde el domicilio. El teletrabajo me recuerda a comida de trabajo, que suele ser muy gustosa o muy productiva, pero difícilmente apetitosa y eficaz a la vez. ¿Tú ves qué dice ahí? Por otro lado, tampoco creo que la parte laboral salga ganando, dice María Laura, porque hay una gran falta de concentración grupal, dificultad para interactuar con otros compañeros y se hace difícil improvisar. Al menos en los oficios creativos, Dani, esto es lo tuyo, la interconexión física es fundamental. Probablemente vayamos hacia una situación mixta donde se anulen absurdos viajes para apenas 2 horas de reunión que se pueden solventar por Skype, pero se busca una presencialidad más activa e intensa cuando toque verse las caras sin ingeniosos fondos retocados en la pantalla. Bueno, María Laura, tú tienes toda la razón, mami. Eso es bueno. Ya. No sé, me metí el papel de cada familia. Mira la María Laura, ahora sí. Ahora sí te voy a contestar. Adelante. O sea, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, esto nos va a afectar en el sentido de que yo siento más bien que después de que toda esta broma pase, la oficina va a ser dual. O sea, vamos a tener que trabajar en la oficina y también en casa. O sea, porque ellos ya saben que ya nosotros estamos listos, ya estamos todos, o sea, estuvimos porque resolviendo algunas cosas y tal, como todo lo tenemos en el correo y todo lo tenemos en nuestras computadoras, siempre vamos a poder hacer home office. Y yo siento que van a gustar demasiado de eso. De que, bueno, son las 6, no todos los pendientes, bueno, para tu casa y te conectas desde allá hasta las 11 de la noche. María Laura, mi amor, tú eres tu chamita. O sea, por otra parte, sí, claro, obviamente las relaciones sociales se han, o sea, yo lo puedo sentir. A mí me gusta muchísimo hablar por teléfono naturalmente. Okay. Ahora me gusta muchísimo más porque obviamente estoy en un WhatsApp de distancia de la gente, les escribo siempre cuando necesito algo y hago voice notes, hago nota de voz siempre, las dejo enviadas. O sea, a mí no me gusta hablar por teléfono. Entonces, claro, obviamente la interacción en la agencia era otra cosa, era como más inmediata, era como, sabes, te podías equivocar, echabas chistes con los demás, pero al mismo tiempo, sabes, como te propiciaban bien, de repente estaban bajo control y eso porque te empujaba a ti profesionalmente, ¿no? Pero aquí es un ambiente totalmente controlado y todavía me cuesta hablar por teléfono. Entonces, claro, porque también, aportando a lo que viene diciendo Laura, María Laura, por cierto, de Colombia, y eso lo toqué también en el episodio anterior de la cuarentena, como que estamos dirigiéndonos, dependiendo de lo que vaya a ocurrir en esta nueva normalidad, en un mundo donde ya trabajos presenciales van a ser los más importantes, o mejor dicho, los que más se requieran que sea de esa forma, como trabajos más físicos y tal, mientras que el terreno, por ejemplo, el tuyo, el nuestro, se dedique más al home office, porque por ejemplo hay reportes en varios países de Europa que agencias de publicidad de esta índole, ¿no?, han cerrado sus puertas para dedicarse de lleno al terreno online y han generado incluso más ingresos que egresos. Entonces es bastante notable ese tipo de aspectos. Entonces, no sé, Daniel, ¿qué verás tú con respecto a las consecuencias? ¿Cuál pueden ser las consecuencias a largo plazo del teletrabajo en casa, tanto como persona como miembro de una agencia publicitaria? Claro, que está difícil la pregunta. Bueno, buenas noches. Buenos días. ¿Esto fue todo por hoy? No, o sea, sencillamente yo pienso que a mí me parece que obviamente el teletrabajo es una opción, es ¿sabes? Como que una nueva área a explorar y todo esto, pero yo siento que de verdad es que yo soy partidario de que los trabajos sean físicos, personales, porque oye, ahí profesionalmente te puedes desarrollar muchísimo mejor. Okay. Además que sabes, como que tu vida cobra un poquito más de sentido cuando sales de tu casa con horario, estás afuera, sabes, como que interactuando con personas y todo esto. O sea, es un poquito más difícil si no lo haces de repente interactuar, hacer amigos o nada, como aprender. Porque o sea, aquí puedes ver YouTube y aquí puedes como que agarrar consejitos de WhatsApp y todo esto, pero
pero no aprendes como tal. Claro, claro. Y por lo menos, Daniel, en el mundo del freelance, de llegar a la nueva normalidad, de encontrarse una solución a toda esta locura que estamos viviendo, ¿tú seguirías aún en el terreno de el freelance haciendo los videitos para el indio sin entender los problemas de los que hay en Venezuela? O sea, ¿tú seguirías haciendo eso, siendo, por decirlo de alguna forma, aquí lo catalogan muchos, mano de obra barata, gente fácil de contactar? ¿Continuarías? Ya, sí, pero yo no, yo por ejemplo, esa es la vaina del podcast, o sea, el niño se quedó con su podcast con Ario, ¿no? Yo no hago más eso, o sea, yo sencillamente como que me tiene la área así como que creador de contenido, no sé qué, me hice un tarifario y yo tengo varios clientes, o sea, yo como que agarré y les llegué así como, mira, ustedes no necesitan otra manera de o que les haga una estrategia digital así todo. Y coño, también llegué y fin, o sea, pudieron pagar y todo esto. Claro. Y sí, efectivamente, eso siento que me mejoró un poco la confianza. Pero, oye, cuando ya tú estás haciendo un servicio que te vas a dar y todo eso, da un poco de miedo, sí. Pero ya, o sea, ya controlas tus cosas, ¿no? Tus tipos de entrega y todo esto, y eso es una negociación directa que tú haces. Pero, sí, creo que yo haría esto, pero yo siento que más bien el estar en casa me ha permitido incluso hacer más trabajo. O sea, porque con más horas, no sé qué. Cuando yo estaba en la oficina, venía casi que me iba de aquí a las 6 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche, así Wow. súper cansado, porque yo vivo obviamente en un sitio bastante retirado de mi trabajo, Ujú. y cuando llegaba es que no quería hacer nada. Y yo sí tenía freelance y todo esto y lo hacía los fines de semana, pero es que de verdad que, bueno, acá de repente una horita que tenga libre, un 10 minutos que tenga libre, es que le doy el freelance. Claro, y es entendible porque, por lo menos en nuestro contexto, nosotros siendo venezolanos, por lo menos en estos actuales momentos, nos vemos en la necesidad de emigrar a otros terrenos para hacer un poco más o hacer algo de dinero extra. Y me imagino que dependiendo cómo vaya a ocurrir el tema de la nueva normalidad y demás, se va a seguir haciendo este tipo de trabajo porque, bueno, ya es una tendencia. Países o muchos países del mundo ya están dedicándose al terreno de ser, digamos, receptores, empleados bastante capacitados de lo que sería el freelance. Y para eso también se le puede sumar el teletrabajo, porque quién sabe lo que vaya a ocurrir. El teletrabajo va a seguir existiendo como una alternativa. Por eso hay empresas, hay consorcios como Zoom, Google Meet y demás que han funcionado bastante bien y han generado unas ventas importantes en su plataforma, porque saben que para ese mundo, o mejor dicho, para allá es a donde vamos, que es el terreno de la vía online. Pero bueno, Daniel, ya casi terminando este programita, ¿no? Este programa maravilloso, cosas para contar. Quiero que nos deje un mensaje, o le deje un mensaje a aquella persona que no se ha decidido todavía lanzar al terreno del freelance y demás, que tiene miedo y tal, porque no voy a ganar bien o demás, o que está en una situación de teletrabajo, de home office y no sabe cómo llevarlo. ¿Qué consejo le darías tú para solventar todo esto y seguir adelante? Bueno, hola, señorito que trata de meterse en esta área del freelance. De verdad que no es un trabajo muy difícil. Ujú. Solamente tienes que tener las herramientas, tienes que tener a alguien más o menos que te pueda orientar, de repente orientar cómo se maneja este tipo de cosas, donde la estructura es importante, donde tú colocas el precio, donde tú estimas la fecha de entrega, donde tú estimas el formato de entrega y todo esto. Lo que te puedo recomendar, de verdad, si tú quieres meterte en freelance, te animo a que lo hagas, porque no es algo del otro mundo, es que le pongas presión a tu trabajo. En el sentido de que no vayas a regalar tu trabajo porque, ay, mira, esto nunca lo he hecho, o yo siento que esto me podría quedar mejor, o de una, ¿sabes? Como que, ay, bueno, trabajo para que me compren y ya, o sea, regalar tu trabajo para que la gente diga, wow, qué ganga, o sea, tengo que comprarlo y ya. Normalmente vas a hacer trabajo que vale muchísimo más. Yo te recomendaría que te asesores, que busques las herramientas, que busques la estructura, que busques los formatos y te organices y des valor a tu trabajo, porque eso es lo que vas a vender y poquito confianza.
Muy interesante, Sí. sí, muy interesante tu comentario, Daniel, porque diste en el clavo. Porque ahorita, por lo menos, no sé, en Latinoamérica, quizás más en Venezuela, existe como una depresión, una baja autoestima es la palabra, con respecto a este tipo de trabajo, porque nos tienen catalogados como personas subdesarrolladas y de tal, y hay unas que tratan de salir de esa marea, de todas aquellas cosas que, bueno, lastimosamente nos caracterizan, y se ven opacadas por todos estos comentarios de los países del primer mundo, pues, porque no es lo mismo un empleado de Estados Unidos en términos de facilidad, de recursos y tal, a uno de Latinoamérica. Pero efectivamente ese es un caso y hay que salir adelante, no importa el trabajo que tú tengas. Y bueno, Daniel, yo sé que estaría contigo hablando muchísimo rato, pero el tiempo se nos ha acabado. Este es el final de Cosas para Contar. Recuerde que estamos todavía montando los audios por iVoox y próximamente estaremos montando otro tipo de plataformas bastante divertidas de audio y pueden seguirlo todavía, o como siempre. El iVoox es bastante actualizado. Bueno. Está actualizado, sí. Bueno, fino. No hay que gritar. Actualicen el iVoox. No, para nada. Oye, qué recuerdos, ¿no? Pero bueno, está en YouTube Cosas para Contar. Me pueden seguir para que puedan recibir más de esta información. @rafa.m03 en Instagram, m03rafa por Twitter. Pueden seguir a Daniel, por ejemplo, el muchacho que necesitaba los consejos. Daniel, ¿dónde te puedes seguir? @Alejo Río. Pero la O es una X. Alejo Río. Alejo Río con la O es una X. Bueno, el Daniel entenderá su similitud, pero no importa. Estuvimos con Daniel Brito, licenciado de comunicación social, empleado de freelance, trabaja en una agencia publicitaria y posteriormente, ¿por qué no? Posiblemente futuro editor de Cosas para Contar. No diga nada, voy para eso. Va para eso. Y bueno, este sería el final de CPC Cosas para Contar. Todos los lunes seguiremos montando. Si la cuarentena, si el coronavirus, si el teletrabajo, el home office nos lo permite. Así que nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego. ¡Chaito!